Muy buenas noches. En esta ocasión voy a darles una charla un tanto corta, pero creo que les va a resultar interesante porque es, 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 son esas minucias de la filatelia que uno de repente lee algo en una revista, en un artículo, en alguna parte y le causa una extrañeza. Empieza uno a investigar un poquito más y se topa con algo que pudiera calificar como anecdótico. Entonces, en esta ocasión voy a hablarles de otra parte del planeta. La última vez que tuve la oportunidad de dar charla aquí en mi oficina, les hablé de la filatelia en Oceanía. Ahora les voy a dar una pequeña nota sobre esta parte del mundo. Está basado en una pequeña nota que apareció en la revista Stamp, a la que hago mucha referencia, porque me encanta leerla. En abril de 2021, su autor fue John Winchester, y era una nota muy pequeña en esa parte de la revista donde se reseñan eh, precios obtenidos en subastas o notas filatélicas cortas que forman parte de una columna, no propiamente de un artículo. Y aquí vamos a sumar dos elementos. En esta imagen ustedes pueden ver lo que es Groenlandia. Todos sabemos de lo que estamos hablando. O sea, quien es filatelista sabe de geografía y sabe perfectamente dónde está localizado esta superisla en la parte norte de Norteamérica. Esa mancha blanca que vemos es el hielo que cubre a la isla. Y ahí se indica la cantidad de días al año en que llega suficiente calor como para producir que algo de ese hielo se empiece a derretir con el calentamiento global o cambio de clima, de como quieran ustedes bautizarlo. Esto se está pronunciando más, pero quiero mostrárselos para que tomen una idea de lo que esa capa de hielo representa para Groenlandia. Y ese artículo que les decía hace referencia a este timbre. Y sí le voy a llamar timbre, sí le voy a llamar sello postal. Nunca lo había visto, no tenía la menor idea de que hubiera correo aéreo en Groenlandia porque se antoja que es un lugar demasiado remoto como para que tenga vuelos aéreos a algún lado. O sea, Europa está muy lejos, Canadá también. Entonces la necesidad de tener timbres aéreos o un servicio aéreo se me hizo muy peculiar y leo el artículo y me entero de lo que está detrás de este timbre. Y de eso es lo que les voy a dar eh, esta charla esta noche. Para dársela necesito darles un antecedente y decirles quién es esta persona, porque supongo que si no todos, cuando menos casi todos los que estamos aquí, no conocemos de Alfred Wegener o Wegener. No tengo idea cómo se pronuncia correctamente, pero ahí está el nombre escrito. Es un explorador y científico alemán que nació en Berlín en 1880. Y es una combinación muy rara, porque yo aquí diría que es primero científico y luego explorador, cosa que en otros países, y hablando sobre todo de zonas árticas y antárticas, se ve invertido. Le daban prioridad a la exploración más que a la parte científica. Eh, y ese timbre del que les voy a dar la charla, eh, se originó en una tragedia de una expedición que él organizó. Es una expedición alemana que tuvo lugar entre 1929 y 1930 y su objetivo
aparte de recorrer territorio donde nunca había estado nadie, fue estudiar esa capa de hielo que les acabo de mostrar en el mapa de Groenlandia. Y básicamente consistió en establecer tres bases en Groenlandia, una en la costa este, una en la costa oeste y una en el centro de Groenlandia, o sea, en las orillas del hielo y en el centro del hielo, y tratar de entender la naturaleza de esa capa de hielo, tanto su espesor, su antigüedad, no se sabía nada. Desgraciadamente, Alfred murió durante el transcurso de esta expedición, eh, tratando pues, de salvar las vidas de los científicos que formaban parte de esta expedición. Básicamente, él llegó a la estación oeste, la estación que está enfrente de Canadá, en este fiordo, Kamaruyuk. Ahí descargó los implementos científicos y el transporte que llevaba, que incluía ponis siberianos o esos caballos, no estoy seguro que sean ponis, y la idea era adentrarse en esa tierra inhóspita que nadie conocía, recorrer 400 kilómetros al centro de Groenlandia y establecer una estación que ellos bautizaron Aismitle. Aismite, supongo que así se pronuncia Aismite. Eh, Y sin embargo, se sintió que iba a poderlo hacer muy rápido porque contaba con estos deslizadores sobre patines sobre hielo, impulsados por un motor trasero tipo avión, eh, pero no contó con la orografía del hielo. Pensó que iba a encontrarse con una superficie lisa, no fue el caso. Entonces, el instalar esa base en el centro de Groenlandia se tardó más de lo esperado. De tal manera que ya habiendo instalado a los científicos que iban a pasar todo el invierno en esa estación para estudiar las condiciones del hielo, eh, faltaba aprovisionarlos correctamente. Necesitaban una nueva provisión pues de todo lo que iban a necesitar sobre los meses que iban a permanecer incomunicados. Logra llevar en octubre más provisiones, y los deja con todo lo que iban a necesitar para pasar el invierno, pero desgraciadamente cuando regresa a la costa, a su base principal, jamás llegaron. Lo acompañaba otro miembro de la expedición, el nombre no lo tengo completo, es R. Willumsen, y nunca llegaron de regreso. El año siguiente, en abril, cuando ya cede el invierno un poco, descubren su cuerpo en el trayecto, pero sin embargo el de Willumsen nunca fue hallado. Debe estar todavía congelado en algún lugar del trayecto. Bien, entonces ya le di todo el antecedente que necesitamos para llegar a esto. Y esta fue la pieza que yo vi publicada en Stamp. eh, y de la cual, a la cual hace referencia el autor. En 1932 estaba muy fresca la tragedia de este científico alemán, y en Alemania se decide eh, hacer una película, no necesariamente tratando de recrear la tragedia, pero sí con un trama en donde los actores y la trama de la película era la búsqueda del Alfred y encontrar sus diarios para saber qué pasó. Por supuesto, es una película, ese avión se accidenta,
quedan varados en un iceberg y hay unos dramas de supervivencia y de amor y de traición y etcétera, tipo de una película, que es la base de lo que fue el SOS Iceberg, que fue el nombre que tuvo en Estados Unidos. Esta película fue dirigida por Arnold Frank, es la persona que estamos viendo ahí en la fotografía. Eh, esta época fue muy importante, no solamente en la cinematografía americana, sino mundial, porque fue donde empezaron a salirse del estudio y entonces les pareció buena idea ir a los lugares. Pudieron haber encontrado un lugar en Canadá o en Noruega o en Rusia o en Finlandia que juntara las condiciones adecuadas para hacer esa filmación, pero no, eran todavía muy ingenuos y quisieron hacerlo en Groenlandia. Una de las estrellas de esa película fue esta actriz de nombre Leni Riefenstahl. eh, y este fue su última película porque después de esta película ella se convierte en directora. Y tal vez conoceríamos su nombre y fuera más famosa en la cinematografía mundial. Imagínense una mujer directora en los años 30 y 40 del siglo pasado, pero desgraciadamente se hizo famosa por dirigir films de propaganda nazi. Era su fuerte, fue su fuerte el filmar films de propaganda nazi. Entonces, pues a Lenny le tocó quedarse perdida en la historia por haber escogido pues, al equipo malo. Otro de los integrantes y pieza clave en esta pequeña misión es esta persona. Es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial de nombre Ernst Udet, que él se iba a encargar de todas las tomas, de conducir el avión para las tomas donde salía la aeronave y fungió también eh, como encargado de transportar, ahorita les voy a dar más adelante, de transportar esas cartas. Como les dije, siendo puristas, quisieron filmarlo en Groenlandia y escogieron este pueblo. No tengo la menor idea cómo se pronuncia, pero es Sumanak. Y ese fue la base para el equipo de filmación. Esto es como luce hoy en día ese pueblo. Está bastante bello, pero yo creo que después de 24 horas ya no sabríamos qué hacer ahí. Pero bien, en ese día perfecto se ve hermoso este pequeño poblado en Groenlandia. Bien, entonces, para la filmación de la película se escogieron estos dos lugares que están con el círculo en rojo. Y la base es donde está la tachuela, por llamarlo de alguna manera, roja. Entonces, la función de Ernst era tener comunicados a, pues a las crew, ¿cómo se llama? A los equipos de filmación que estuvieron atendiendo en la filmación de la película en esas dos zonas. Claro que había también comunicación vía bote, pero para comunicaciones más rápidas y ya que se tenía a un piloto a la mano y un avión a la mano, esta fue las rutas que se siguieron. Otra situación afortunada fue que en una de esas islas, cuando la película, estaba esta persona, este artista norteamericano de nombre Rockwell Kent. Él murió en 1971, creo que es de New Jersey. Eh, y se encontraba por casualidad y probablemente, no tengo la menor idea, pero probablemente al calor de una copa de vino, de un whisky o algo, bueno,
al término de un día de filmación y viendo cómo se estaban llevando cartas de un lado para otro, a alguien se le ocurrió la idea de por qué no usar timbres para pagar esos portes. Y él, siendo un artista que dentro de su gama de producción incluía grabados en madera, se ofreció a hacer el diseño. Entonces, prepara un grabado en madera, el nombre en inglés es woodblock, y desgraciadamente Rockwell Kent eh, no alcanzó la fama que merece porque sus pinturas son bastante buenas para la época y muy contemporáneas. Nunca llegó a los altos, a las altas esferas del arte en Estados Unidos porque tenía una gran simpatía por el Partido Socialista de América. Él era un socialista convencido, inclusive activista, que veía con mucha simpatía a la a la Unión Soviética. Eso le causó pues muchas enemistades en Estados Unidos que pues frenaron su ascenso en la escala de reconocimiento que unas obras de él, como esta que estamos viendo de Groenlandia, o como esta que estamos viendo de unos icebergs, creo que estas en unas islas canadienses. Él pintó sus cuadros en el Ártico canadiense y en Groenlandia, y en el sur, en la Patagonia Argentina. También viajó al sur de la Argentina. Supongo que allá Río Grande, Ushuaia, por allá lo debió de haber conocido. Y allá pintó también obras de temas antárticos. Entonces, esta fue el grabado en madera que él hizo. Recuerden ustedes que la parte blanca es la que él esculpe fuera, es la que saca, lo que le quita el bloque de madera para la impresión. Entonces, pues es un grabado muy sencillo, pero inmediatamente se ve la calidad del artista y la finura con que hizo ese grabado. Probablemente, no tengo idea, fueron impresos ahí por la gente del equipo técnico de la propia película. Entonces, Udet fue el encargado de llevar y traer esos sobres entre la base principal y las dos locaciones de filmación. Aquí vemos otro timbre cancelado en julio de 1932, que era durante la filmación. Su uso fue real, no solo filatélico. O sea, eran realmente mensajes que se estaban mandando entre los participantes de la filmación. Eh, Sobreviven al día de hoy aproximadamente una docena, y en el 2018 un ejemplar, creo que es este que estamos viendo, fue subastado y se vendió en $10,400. Es considerado como una de las grandes rarezas de la aerofilatelia mundial. Claro, rarezas entre comillas, o sea, tiene sus peculiaridades. Aquí vemos, estos fueron ejemplos que pude conseguir de internet. Aquí vemos inclusive un paquete que debió de haber llegado de Berlín a la sede, a la base principal de donde estaba el equipo de filmación, y UDET lo llevó a donde estaban los equipos filmando en las locaciones. Y nada más sobrevivió esa esquina de ese paquete. Ya para terminar, solamente les digo que la Sociedad de Correo Aéreo de Groenlandia, con sede en Estados Unidos, en algún momento, creo que fue en 1961, quiso celebrar un evento de ellos, y reprodujeron ese grabado que hizo Rockwell Kent. Y ya que lo habían hecho, alguien les dijo, oye,
Él no ha muerto, le pidieron permiso para reproducir su obra y obviamente se asustaron, le escribieron y aquí les contesta el artista diciendo que por supuesto tienen, no solamente tienen permiso de reproducir el timbre que él creó, sino que cuando alguno de los organizadores fuera a Nueva Jersey, a Massachusetts, perdón, ahí donde estaba viviendo, los invitaba a cenar. Y de internet encontré esta prueba, está enmarcada, está firmada por Rockwell Kent. ¿Quién es su dueño? ¿Dónde está? Esta está en naranja, no en el rojo pálido que tienen los otros sellos. ¿Dónde está? No sé, pero existe. Y pues esto es lo que les puedo mencionar de este curioso timbre aéreo. Y pues yo sí le doy mérito como, como timbre aéreo muy, muy exhibible y que puede ser incluido en una colección sin problema. Y pues muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, yo arranco con la segunda parte, es otro tema aquí. Bueno, de alguna manera este tema va a estar relacionado al tema que tomó Jaime sobre Groenlandia. En Groenlandia hablan su propio idioma, creo, ¿no? El groenlandés, a pesar de que Groenlandia pertenece a Dinamarca, pero eh, geopolíticamente está en Norteamérica. Entonces ahí hay como una confusión de identidad geográfica y lingüística. Más o menos eso conecta con este tema, ¿no? El Esperanto en Perú. El Esperanto es un idioma creado y la parte de Perú, bueno, yo colecciono Perú, entonces por esa razón lo puse aquí. Entonces, hubiese podido ignorar esta imagen y hubiera podido usarlo de Groenlandia como ejemplo, pero la metáfora esta, o no la metáfora, lo que se habla en la Biblia, ¿no? Referente a cómo se inventaron todos los idiomas. En un principio todos hablamos el mismo idioma, pero cuando el hombre se rebeló y quiso construir una torre que llegue al cielo, Dios creó los diferentes idiomas para que la gente no se pueda comunicar. Entonces, los diferentes idiomas crean confusión. Y al crear confusión, en muchos años, siglos, miles de años después, este doctor, que nació en 1887 en Polonia, Ludovic Zamenhof, inventó un idioma, ¿no? Un idioma codificado, que es el Esperanto. Y el objetivo de él era precisamente borrar esas barreras de lenguaje que se habían creado de acuerdo a la Biblia con la parte de la Torre de Babel. Él vivía en Polonia, creo, tenía familia que era de Polonia, de Alemania, de Bielorrusia, de Lituania. Entonces, en su entorno familiar y en su entorno local, se hablaban muchos idiomas, pero no todos hablaban todos esos idiomas, entonces había una confusión. Y en esa confusión fue su inspiración para poder crear ese idioma, el Esperanto, ¿no? Aquí una estampilla de Bulgaria que lo conmemora. Y dicho sea de paso, hay muchísimas estampillas que conmemoran al doctor Ludovic Zamenhof. También buscando en el internet me encontré con esta interesante carta. Esta carta va a Gabriel Bustamante, el padre de Ismael, quien ahora está a cargo de los catálogos de Perú, hijo de Gabriel Bustamante O. Y a ellos la filatelia peruana les debe mucho por haber creado el catálogo especializado que a la fecha se sigue usando. Entonces, esta carta va de Hungría a Lima, dirigida a Juan Gabriel Bustamante, en la dirección de donde tenían su casa filatélica, y obviamente es un franqueo filatélico y tiene una estampilla del doctor que inventó el Esperanto y otra que habla de Esperanto. En esta área de la Europa del Este, si se quiere, el Esperanto era muy, muy usado en esta época, en los años 30, 40 y un poco antes. El Esperanto como tal se empieza a diseminar a finales de los 1800. Y encontré este librito
que era, este sí es más moderno, creo que es alrededor de 1930 por ahí, y que prometía en 20 lecciones enseñar el Esperanto. En, los esperantistas, como se llamaban ellos, igual que en cualquier otra organización, utilizaban cinderelas. En ese tiempo la comunicación por correo era el Internet o la red social de hoy. Tenían sus congresos, tenían una serie de cosas, ¿no? Entonces, esta estrella de 5 puntas, digamos que es la característica principal del Esperanto, el emblema del Esperanto, y entiendo que cada punta significa cada uno de los 5 continentes. Hablando de continentes, depende a quién le pregunten. Si preguntan aquí, en Estados Unidos dicen que hay 7, si nos preguntan en Latinoamérica hay 5, y creo que en otros países tienen diferentes números. Entonces, esto se refiere a los 5 continentes, tal cual se conocían para los polacos, para los latinos y para algunas otras partes del mundo. Y acá abajo una cinderela. Los esperantistas fueron, digamos, muy prolíficos en crear cinderelas de diferentes cosas. Esta es una cinderela que conmemora, me parece, el quinto Congreso Internacional de los esperantistas en Barcelona, en 1909. Y también en el internet encontré unos cuantos detalles de este congreso de los esperantistas allá, y habla ya de una serie de inconvenientes que había para esa época, ¿no? Época de revuelta, ciertos países y movimientos políticos veían como una amenaza el Esperanto, porque era de alguna manera como ocultar las posibles comunicaciones que pudiesen ocurrir entre ellos. El tener diferentes idiomas entre los diferentes países de alguna manera venía con cierto control, pero de esta manera no. Inclusive Hitler en su libro ese Mi lucha, ¿no? A, habla que el pueblo judío, la dominación del mundo, y que el Esperanto de alguna manera iba a ayudar a eso para organizar a todo esto. Bueno, cosas de aquel momento. Esta es la parte política de los esperantistas, y ya hablamos de que ellos emitían sus cinderelas y todo ese tipo de cosas, y usaban el correo obviamente para comunicarse. Hablando de cinderelas, encontré esto, y esto sí me pareció simpático, porque los esperantistas también hacían sus exposiciones filatélicas. Y este es de 1914, y los esperantistas, siendo una organización mundial global, ya desde esa época, entonces esto pues antecede a las organizaciones filatélicas que conocemos el día de hoy, las internacionales, no las nacionales. Este es de 1914, hicieron más o menos se puede entender aquí, ¿no? Su exposición filatélica esperantista en Rakovník, que creo que es en Checoslovaquia, del 27 al 28 de septiembre en 1914. Entonces, los esperantistas, al comunicarse por correo y haciendo sus cinderelas, hay infinidad de cosas. Buscando en eBay he encontrado cualquier cantidad. Inclusive aquí hay uno de México, del Congreso, del segundo Congreso Mexicano de Esperantistas en Guadalajara en 1963. Uno aquí creo que es de Checoslovaquia, de Dinamarca, y estos dos de Hungría y Bulgaria. En toda esta parte se desarrollaba mucho el Esperanto. Entonces, el Esperanto, como idioma creado y tratando de unificar diferentes partes de los lenguajes de los que no se podían comunicar fácilmente por esa limitación, continúa hasta el día de hoy. Inclusive hay esta organización de esperantistas, ¿no? Que tuvieron, digamos, el atrevimiento de aspirar a que el lenguaje esperanto a la fecha sea un idioma internacional, y lo propusieron para que sea el idioma oficial de la Unión Europea. Entonces, con ese atrevimiento que han tenido muy poco, no tuvieron mucha atracción obviamente, pero continúan, todo es algo admirable, que a través de los años se mantengan con esto. Quizás un poco difícil si sacamos las estadísticas de los idiomas del mundo, ¿no? Porque si vemos los 5 idiomas más hablados en el mundo, el inglés obviamente el número 1, el mandarín es el número 2, el hindi en la India, pero el número 4 es el español. Entonces, si en inglés hay 1,5 billones de personas, 1.500 millones que hablan inglés, en español tenemos 550.
Ahora, en el ranking de los idiomas, el esperanto está muy por debajo de los 100, del número 100, con solamente 2 millones de personas que lo hablan. Y entiendo, según lo que leí por ahí, de que solamente 100.000 personas son que lo tienen como idioma nativo, el resto lo tienen como idioma que segundo o tercero o cualquier otro idioma, ¿no? Y quizás como un idioma de secundario. Solamente 2 millones de personas, pero sin embargo estos 2 millones de personas están esparcidas por todo el mundo. Y este es un mapa, inclusive creo que el mapa de principios de los 1900 incluía otros países en África, pero este es un mapa de más o menos corriente de donde hoy día hay asociaciones de Esperanto. Entonces, a través de los últimos 140 años, digamos, las comunicaciones de los esperantistas tratando de promover su idioma o el idioma creado para unificarse ha estado allí. Esta es la parte que toca al Perú. Todo el mundo estamos hablando, con unas excepciones, digamos, en Latinoamérica, que no tienen una organización esperantista, pero en el Perú tuvimos a este señor, uno de los genios de la Academia Peruana, Federico Villarreal. Él era un científico, ingeniero, matemático, político, lingüista, y creo que el etcétera, etcétera, excede como 50 cosas más allá. Era un filántropo también. Entonces aquí encontré una firma original de Federico Villarreal. Hay una universidad en el Perú que se llama por su nombre, pero en lingüística, que es lo que nos vamos a enfocar aquí, él fue el primero que trabajó en introducir el esperanto en el Perú. También en una charla anterior de los Chonchán hablé de los mochica. Él también publicó un libro de la gramática mochica, lo comentó. Pero otra cosa importante que hizo él en su momento para promocionar el esperanto, casi como promocionamos nosotros la filatelia latinoamericana y del mundo aquí en mi oficina, él de su propio peculio creó una revista, ¿no? Antauen Esperantismo, creo que así se pronuncia y significa adelante esperantistas. Entonces, él hizo esa revista que no sé cuántos números tuvo, no creo que tuvo muchos, nunca he visto una, he buscado y nunca he encontrado ninguna, pero lo que sí encontré fue cómo las distribuía. Entonces las distribuía en este tipo de sobres, ¿no? Que es de la revista que él creó, Antauen Esperantismo, este sobre en particular que habla de cómo promocionar, aprende Esperanto y todo este tipo de cosas. Está franqueado, va de Lima a Altuna, creo, en Alemania, y Altuna me parece que un tiempo era de Dinamarca, otro tiempo de Alemania, está en esa parte fronteriza, pero en esta época era de Alemania. Y va con el porte de 3 centavos, que era la tarifa UPO en ese momento, hasta de 50 gramos. Entonces, no habiendo yo jamás visto una de esas revistas, imagino que serían 2, 3 o quizás hasta 4 hojas que las enviaba en este sobre abierto por detrás para que vaya como tarifa de impresos, y así era como la distribuía. Renato Salvatecci, el hijo de Aldo Salvatecci, que vive hoy en Alemania, me envió esta tarjetita muy simpática. Esta es otra forma como se comunicaba el doctor Federico Villarreal, ¿no? Entonces, una tarjeta postal escrita totalmente en esperanto que va de Lima a Moscú. Correspondencia entre Lima y Rusia en esa época era pues una cosa excepcional. Y bueno, los esperantistas, como ya vimos en ese mapa, estaban en todo el mundo. Entonces me imagino que hay muchas otras postales de Federico Villarreal que van hacia diferentes países del mundo con los cuales él intercambiaba cartas, practicar el idioma y a la misma vez crear interesantes piezas filatélicas. Y esa es la parte que vamos a hablar ahora, Federico Villarreal. Entonces, una cosa que hacían los esperantistas de esa época era esta interesante cosa que se llama la carta migrante. Yo tenía idea, conocía un par de este tipo de cosas, pero nunca la relacioné tanto con los esperantistas hasta que encontré 2 de Perú. Hay 3 que yo he visto y sé que hay otras de otros países, pero bueno, estas son específicamente las de Perú. Una de las cosas que hacían los esperantistas era crear digamos, su ruta de comunicación, y se iban mandando las cartas a ellos, pero lo súper interesante filatélicamente era de que utilizaban la misma tarjeta, marcaban o tachaban la dirección anterior, la posteaban con la estampilla del nuevo país y la seguían enviando. Entonces estaba Francia, Japón, Estados Unidos, Chile, Perú, y esto creo que es Austria. Y del último país se la regresaban a esto, ¿no? Entonces, la tarifa de Perú
de la tarjeta postal en 1909 era 4 centavos, y ahí están los 4 centavos de haber enviado esta tarjeta. No sé si ahora los correos permitan hacer este tipo de cosas, pero en esa época lo permitían o era tolerado, no lo sé. O si era regulado, tampoco lo sé, pero simple y llanamente está toda la secuencia de estampillas. Entonces aquí atrás tenías, no sé lo que dice, pero tiene el nombre de la persona, Federico Villarreal, su dirección, hay un número y parece de que este era un cierto tipo de comunicación que existía entre los esperantistas. Entonces quería yo darle un nombre interesante a esta carta migrante y quizás el nombre ideal sería decirle carta Mauricio, porque cuando trazamos en el mapa del mundo cómo viajaba esto, este era el viaje. Y es fascinante, ¿no? Entonces empieza en Francia, la mandan a Japón, le va a Nueva York, se va a Santiago de Chile, la mandan a Lima y luego se la mandan de regreso a Austria y esta última persona o se la quedaba o la enviaba al original. Creo que esta persona se lo quedaba. Entonces, este en particular no estuvo en manos, pasó por manos de don Federico Villarreal, el doctor Villarreal, pero al final estuvo en Austria, digamos. Encontré esta otra. Esta otra también tiene una cosa interesante, de Suecia, Chile, todo aquí. Y aquí tenemos la secuencia de las direcciones. Por alguna razón de Suecia la mandaron a Bélgica y la estampilla entonces, de acuerdo a cómo iba esta secuencia de envío que debería estar acá, es la estampilla de Bélgica que no está ya, pero hay una estampilla de Chile. Luego sí, y lo manda y la envían al Brasil con esa estampilla de Chile, luego la mandan a Chile nuevamente con la estampilla de Brasil y acá hay una estampilla de Chile otra vez y aquí hay una estampilla de Perú, que es la última que le envía de regreso a Suecia. Entonces, eh, imagino yo, volviendo al mapa, que de algún modo cuando le enviaron, automáticamente, o le enviaron, o la persona que tenía que mandarlo de Bélgica por correo a Chile en este caso, quizás la mandó dentro de un sobre para otra persona, para aprovechar eso, viajó a Chile, quién sabe lo que suceda. Pero esa fue la secuencia aquí. De Suecia, igual en 1909 va a Bélgica, de Bélgica llega a Chile, de Chile va a Brasil, de Brasil regresa a Chile y de Chile va al Perú. Es una secuencia interesante. He visto otros similares, no tiene la estampilla del Perú, claro, he visto con estampillas de México, he visto con estampillas europeas. Eh, Creo que hay 2 o 3 que vi también con otras estampillas chilenas y no llegan al Perú, a pesar de que tenían el nombre de Federico Villarreal. Quizás esas no las enviaron y así quedaron y en el paquete que alguien guardó todo esto se redistribuyó. Ahora, Federico Villarreal era filatelista. Y él obviamente lo que tuvo, porque existen otras tarjetas postales como la que les mostré de la colección de Renato Salvatecci, tiene tarjetas postales de diferentes lugares hacia afuera que le llegan a él. Pero este tipo de carta migrante no es invención de los esperantistas. Esto ya venía de mucho antes. Y antes yo las conocía como los Around the Globe, ¿no? O ahora Carta Migrante, digamos. Eso va a ser tema para otra charla, pero este es uno anterior y este es de la época de la Guerra del Pacífico. Incluye es una cosa fascinante porque ya en esa época teníamos obviamente filatelistas y este es de la Sociedad Filotélica. En ese tiempo se llamaban así, peruana, en Lima, Perú, y la mandaron, exactamente la misma cosa, de la Guayana Británica, la mandaron al Perú. Dicho sea de paso, esta es a pesar de que es filatélico, es la única tarjeta que se conoce con el porte de tarjeta postal, la primera de la UPU, certificado. Alguna vez hablé del certificado, la confusión del 10 y el 15. Este es 15 centavos lo que debería ser, y las mandan todo certificado, ya desde esa época, y viene acá, pues no, que va a Turquía, en Esmirna y diferentes otros lugares. Esto va a ser una charla para otro momento, pero eso es lo que le querías mostrar y lo dejamos aquí. Si hay alguna pregunta, tanto como para Jaime o como para mí, creo que estaremos encantados de responder. Gracias.
Preguntas, comentarios, alguna cosa por ahí. Entiendo que no es fácil el Esperanto, ¿no, señor Marque? No sé, yo los encontré de casualidad y algunas cosas se entienden, ¿no? Sí, Pero no sé. Yo hablo Google Translate, si no entiendo lo pongo ahí. Ernesto, Voy, ahí voy, ahí voy. Hola, buenas noches a todos. Este, para Henry, nada más, y no es tanto una pregunta, sino es una observación y tenemos un compañero filatelista en Guadalajara, Scout, a lo mejor algunos lo ubican, a Marco Contreras, ok. y también él lleva una colección de Esperanto. Oh, Lleva mucho tiempo trabajándola. Estoy enterado yo de esto porque yo le ayudo a veces a comprar las piezas en eBay o en recibirlas en un domicilio. sí. Y va caminando muy bien su colección y espero que en un futuro la pueda presentar. Y nada más era esa observación, que sí existe correspondencia. Estoy sorprendido de la cantidad de cartas que hay y Sí, postales y todo. Y no nada más era ese comentario. Y felicidades a Jaime. Ernesto, y entre las cosas que él tiene, ¿tú sabes si hay esas cartas migrantes? No me he fijado porque él me pasa el número Ah, ok. de eBay y yo le hago la compra. Pero te prometo que me voy a fijar y si no le voy a preguntar y le voy a mandar la charla también para que la tenga él y por si él quiere comentar algo más. Fabuloso. Y que se prepare económicamente porque esas cartas migrantes deben ser interesantemente costosas, ¿no? Mm, Las Digo yo. cartas que he comprado yo para él no ha sido nada oneroso. Pero no sé si tenga de estas cartas migrantes, como comentábamos, ¿no? Sí. Son filatélicas, pero no, bueno, yo solamente las que vi de Perú las busqué y las traté de comprar, pero otras no lo sé. Y no es filatélico, pero no se ve así nomás, por lo menos. Son las únicas que he visto. Bueno, gracias, Ernesto. Heiner, Hola, hola, buenas noches. hola. Una, una consulta, no sé si me perdí o no. La palabra, el nombre del idioma, ¿viene o hace referencia a algo de esperanza o algo así? Suena como muy parecido. Cre- ¿Tiene algo creo, que ver? creo que sí, algo de eso significa. No me acuerdo exactamente, pero sí tiene que ver algo con esperanza, la esperanza de comunicación. No sé el sentido. Sí, algo pensé de eso. Pura vida, pura vida. Muchas gracias. Felicidades a ambos. Gracias. Rafael, Jaime, un comentario. La señora esa que era cinematógrafa, ella lo que se hizo bien famosa con las Olimpiadas del 36. Así es que se Ah, conoce ella. Ella fue la que hizo toda esa propaganda para el Führer. Sí, sí, era favorita de Hitler para filmar cualquier cosa que se requiriera. sí. Muy, muy, bueno, progresista para su época, porque yo, mujeres directoras en esa época no recuerdo más, o sea, debe haber, pero no lo recuerdo. No, ya está en película. Con la película, ¿quién fue aquí vino hace unos años atrás una película de los, ¿quién fue? ¿Te acuerdas? Henry Jr., no, el corredor, ¿cómo es que el nombre de él? Ella está allá porque él no le quiso dar la medalla y lo tenían todo y Jesse Owens. Jesse ¿Mm? Owen. Jesse Owen. Gracias. Owens, yeah, thanks. salió, no me están pidiendo eso. Pues ella le hacen referencia a ella en la película, ella parte de... y también es sorprendente cómo dañó la guerra a la industria cinematográfica en Alemania, porque el llevar una producción a Groenlandia, que por cierto era capital de los estudios Universal, pero a final de cuentas era una producción alemana,
quién sabe qué hubiera sido de esa industria si la guerra no se hubiera atravesado, ¿no? A lo Ujú. mejor, sí, así como hay un Hollywood y un Bollywood, y que podrá haber un mucho Hollywood. Y ese era mi comentario. Estuvieron muy, muy interesantes las dos presentaciones. Gracias. Y Y son y son de ese tipo de notas que de repente aparecen y te causan curiosidad y empiezas a rascar tantito y te te vas lleva a otra cosa. cuestionando y vas sacando una cosa. Por ejemplo, esa prueba de ese timbre, no sé quién la tiene, pero a la hora que googleé buscando imágenes, esa la hallé porque busqué con Google Image. Ah, Entonces llegué a eso y es una página que habla del artista, pero no hace referencia a quién es el dueño de esa prueba y dónde está. tampoco se sabe el tiraje, ¿no? Debió de haber sido limitado y muy corto el tiempo de uso, pero pues la pequeña nota habla de que se conocen 12 piezas, ¿no? Oh, circular. Bueno, ujú. Ahí Glauber puso, cartas migrantes son cartas que pasan por filatelistas como una cadena, exacto. Ahora no sé si a la fecha se pudiesen hacer o no, sería interesante, pero me imagino que algún correo va a protestar. Mauricio, Primero, felicidades a ambos. Muy interesantes las dos presentaciones. Para Jaime, bueno, que creo que ya se me adelantó Henry con un poquito en la pregunta que te iba a hacer. Se conoce si estas estampitas eran pliegos de qué múltiplo? ¿O esos tampoco no se conoce? Digo, alguien que se dedique a eso debe conocerlo y son alemanes, debe estar todo documentado. Pero realmente en la investigación que hice, te confieso, no fue demasiado profunda. Ujú, No se hace mención. Yo me imagino que simplemente este artista estaba ahí, supongo que a la hora de terminar el rodaje debió de haber un sitio, un bar, una cantina, un pub, donde se ujú, reunían todos a terminar el día y alguien hizo el comentario, o a lo mejor con algún interés filatélico, de vender timbres ujú. y él se ofreció no tengo idea si el artista era filatelista también, pero ese trabajo es relativamente rápido, porque estamos hablando de una pieza muy pequeña. ¿Y dónde fueron impresas? ¿En la propia isla o en Groenlandia? Yo supongo que sí, porque una producción de esa va con carpinteros y con imprentas y todo lo que Tiene puedan que ser necesitarse, ¿no? el tipo o algo para la imprenta. Supongo que una imprenta Yo, yo, manual. yo, yo creo que fue muy sencillo en ese sentido el tipo de impresión, no tengo idea y como no me tocó ver ningún par, yo hasta me atrevería a decir que fueron impresiones de una por una, ¿no? Sí. No puede haber sido que la empreciaran allá porque se frizaba la tinta. Bueno, en el campamento a lo mejor sí, acuérdate, o sea, a lo mejor son tintas en base a aceite. Oye, y en Groenlandia en verano no te creas que está tan incómodo. ah, ¿verdad? ¿En qué fecha se usó? Septiembre, dicen, ¿no? No, en julio. Junio, Ah, ok. ¿Qué es verano? sí. Eh, Sí, la historia, a lo mejor encuentran la película en YouTube en algún lugar. Eh, eh, se supone que es una expedición que va buscando los restos del explorador de Alfred. eh, y el avión donde viajaban tiene un accidente y se estrellan en un iceberg. Y el iceberg se empieza a derretir y es todo un drama, ¿no? ujú. Pero él no fue el que al fin y al cabo se habían envenenado con plomo porque las latas que llevaban tenían No, mucho plomo. esa fue la expedición
de Franklin buscando el Paso del Norte. That's right, yeah, Y fue 70 años antes. yeah. Quedaron todos envenenados con plomo. Sí. No, esta fue simplemente un detalle. Y el artista, yo vi obras de él y para mí es muy buen artista, pero sí su afiliación política le causó mucho daño porque le tocó toda la época posguerra donde McCarthy y todo su séquito de paranoicos antirrusos veían comunistas abajo de cada piedra, ¿no? Y este no lo escondía, él era inclusive activista. Ujú. Ahí Manuel está con la mano en alto. Gracias. Bueno, no, muy interesantes las dos presentaciones, sobre todo temas que, pues, para mí, pues, eran totalmente desconocidos. Solo dos comentarios para Jaime. Uno, Altona, donde yo he conocido, es una población muy cerquita a Hamburgo, digamos, sobre el río Elba. No creo que haya sido de Dinamarca, pero la que yo conozco es cerca de Hamburgo. Ok. Y dos, había una fotografía donde mostrabas un deslizador que se había caído a una grieta. Ujú. Y ese motor que utilizaba era el mismo parecido a lo que usaron unos aviones que trajo la Scacta a Colombia hacia Mm, 1925, que se llamaban los Dornier Wall, o sea, la ballena voladora, y tenían motores de esos en ambos lados, tenían las hélices bueno, para el año 30 pues estaban perfectamente de moda. Inclusive uno de esos aviones fue a dar a Brasil, Si le a la hubiera, compañía. si le hubiera funcionado ese trineo, hubiera podido llegar al centro de Groenlandia en pocas horas. Pero rapidísimo, rapidísimo. Sí, pero era un motor, pues, muy alemán, un invento de los alemanes de esa época, muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. ujú. Heinz. Sí, gracias. Bueno, ya lo han dicho, muy interesante las dos charlas. Solo quería agregar al tema del Esperanto, Henry, de que efectivamente en Chile se ve, no digo mucha, pero de vez en cuando se ve correspondencia con Esperanto. Y tengo una viñeta que está timbrada en Santiago en 1912 y que en verde indica aprenda Esperanto y también en la sobrecarga diagonal en rojo. Ah, Y el verde es el símbolo de la esperanza también, el color, right? sí. Sí. Gracias, Henry. La bandera del Esperanto es verde, ahí se la pasé a Henry. Hubo un mexicano que sacó una versión del Esperanto 2.0 que le cambió de nombre también porque lo hizo aún más fácil de aprender, pero nunca nadie le siguió la corriente. Lo que leí en el internet decía que hay 100.000 personas en el mundo que hablan Esperanto como primer idioma. Ahora me pregunto, ¿en qué parte del mundo estarán? ¿Estarán, pues, qué sé yo, En en Greenland, sí, donde no sé. Me imagino yo que es partes rurales de Europa del Este, ¿no? ¿Dónde será? Viste los nombres de las poblaciones en Groenlandia, están impronunciables, güey. Sí, En ¿no? Catamarca seguro que no. No tenemos creo. recuerda que en esa parte también están los Inuit, tienen influencia de ahí, que tienen lenguaje bien raro también, muchas consonantes. También tienen eso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario final por ahí? En Estados Unidos entiendo de que, por ejemplo, el tema de las reservas indígenas, cuando se escriben y todo lo demás, también tienen, como por ejemplo el navajo,
Creo que era un lenguaje que inclusive se usó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, para que no te interceptaran las comunicaciones. Dicen que esas cartas son bastante raras y creo que había leído un comentario acerca de que les pedían que los pudieran, porque no las podía manejar el correo y no las leían bien para poderlas entregar, entonces les tenía que poner los dos lenguajes, no sé, no soy de Estados Unidos, sé cosas de Estados Unidos, pero no con tanto detalle. Y dice que les pidieron a que escribieran abajo, porque si no la gente del correo no tenían un empleado que hablaran abajo. Y tenían que mandar las cartas o otras lenguas nativas bueno, que no las podían entregar. Por Y eso fue que inventaron el zip code. el zip Por lo code. menos lo llegas. Por lo menos llega al área. Ahí a la Sony. Bueno, Sí, sí. listo. Entonces, con eso, gracias a todos por estar aquí. Y el día de